se declaró culpable oficialmente el constructor que fue contratado por los primeros suegros, esposos de el esposo de la gobernadora, los suegros, papás los papás de Jovín, ¿verdad? Que hoy se llama José Jovín también, El porque papá. en esa familia todo el mundo se llama José Jovín. Es como una tradición familiar. Y entonces, pues José Jovín, Vargas padre, es el dueño de esa propiedad. Ujú. Y alguien le pagó a esta persona, ¿cómo se llama? Martín, ¿qué? Daniel García Martín. Daniel García Martín. Fue fue el contratista que construyó allí y aumentó la huella. Exacto. Y Pero es importante señalar que él se está declarando culpable no por ¿verdad? Este caso en específico de lo de la parguera, sino por otros detalles que ahorita cuando entre Bárbara Figueroa Rosa ya vamos a dará. decirlo, ¿qué puede pasar? Ya está. Pero, Este, Jay, decídete. está Vamos bien, a no, esperar a no, Bárbara para que se queden en no, sintonía. deja que almuerce, está bien, que se coja la de break. Bueno, por lo que se declara culpable es por cargos de posesión ilegal de armas. Pero Ujú. ¿por qué esto es importante? Porque quiere decir que este contratista, ¿por qué te ríes? Porque voy a parecer un patrono, un patrono malo. Que no deja comer a la gente, pero es que él no come tampoco. No, Mira, ok, como bastante. vamos al principio. El contratista Daniel García Martín, que estaba vinculado a las construcciones en La Parguera relacionadas con los ceros de Jennifer González, se declaró culpable hoy en el Tribunal Federal por cargos de posesión ilegal de armas. En ningún momento de la vista se habló sobre un posible acuerdo entre las partes. El juez Raúl Arias Marzuach aceptó la alegación de culpabilidad. El hombre tiene 68 años. Ahora el caso pasa a fase de sentencia y se llevará a cabo el 17 de junio. Y las alegaciones son que el 17 de octubre de 2025 el FBI realizó un allanamiento en la residencia de García Martín, ubicada en La Parguera en Lajas, y encontraron una pistola, 3 revólveres, 143 municiones, $104,000 en efectivo. García Martín no podía tener armas por una convicción previa, ya que tenía ya un asesinato ocurrido en el 1998, o sea que en el 98 ya había matado a una persona, por lo cual no podía tener armas. En octubre pasado, la defensa alegó en la vista de fianza que durante el allanamiento de la residencia del hoy convicto federal, el FBI realmente buscaba documentos y aparatos electrónicos como parte de una pesquisa de construcciones ilegales en La Parguera, incluyendo unas realizadas en propiedades de familiares de la gobernadora. Los suegros de la mandataria tienen casas flotantes o casetas en la Reserva Natural de La Parguera. Tras negársele la fianza, García Martín terminó detenido en el MDC de Guaynabo, que es la cárcel federal, mientras continuaba el caso. Y un giro clave de este caso fue que inicialmente se habló en un documento oficial de una investigación de Cuello Blanco relacionada a una propiedad vinculada a la familia de la gobernadora, pero posteriormente la Fiscalía Federal aclaró que no había ninguna investigación contra Jennifer González. Así que ahora falta la sentencia de esta persona y la pregunta es, bueno, lo que sí está claro es que la familia del primer caballero contrató a una persona que ya había cometido un asesinato en el 98 Y para otro hacer más. estos trabajos de Y otro construcción, más cuando era menor. y otro más cuando era menor, según la investigación de Bárbara Figueroa Rosa, y que tenía posesión de armas ilegales. Así que ahí están los datos. Bueno, quizás no lo sabían, No sabían qué. que tenía una convicción previa de... Es posible que no lo supieran, es verdad. Pero lo cierto es que Yo construyo, aquí, si viene alguien aquí a chequear, sí, uno a no le fumigar, pide, yo no sé, ¿verdad? ¿cómo se dice? Certificado de La antecedentes cosa, penales a un contratista. la cosa es, ok, para que tengamos, ¿verdad?, un poco de contexto aquí. Nosotros, en Cuarto Poder, y Jennifer Álvarez específicamente, y yo, trabajamos esa historia, porque fue a nosotros que nos llegó los documentos y yo te los pasé. Y tú fuiste la que le puso el watermark y todo, aquel impacto de huella. Y tú y yo hemos publicado en nuestro canal premium, jfonseca.com/el premium, si usted quiere hacerse miembro, hemos publicado anteriormente que en efecto hay una investigación de gran jurado federal sobre este tema, igualito que la hubo en Salinas. No sabemos si va a haber acusaciones o no. Sí sabemos que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, que era el que tenía un acuerdo de colaboración con el gobierno de Puerto Rico, específicamente con el Departamento de Recursos Naturales, se salió
de aquel famoso acuerdo, porque supone que las casas de la Parguera desde el 1978 se hubieran sacado de allí, especialmente las que estaban flotando. Recuerden que todo esto empieza porque allí hay una peste terrible y qué sé yo, pero era por los peces. O sea, la gente que dice que no les gusta ir a la Parguera, a esas casas, porque ya, pues sí, gente es un mangle, pues sí es Claro, un los mangle. mangles So, no no huelen huelen, no a es perfume. mistolín. No son, ¿cómo es que se llama el perfume ese famoso de Abercrombie and Fitch? Intense. No sé, Este, pero es verdad eso. Cuando uno pasa por esa tienda, huele bien particular. Bueno, o sea, sí, no. oye, un olor bien raro. Pero bueno, o sea, pero Ajá, diferente, ok. sí, Pues nada, distintivo. sí, como que intenso. Ok, entra para acá para que huelas. Es como cuando uno va a Subway, que sale de allí bautizado. Sí, Sí, exacto. sí, Continúa. uno va allí, uno va allí, termina con olor Las a galletitas son bien cebolla. buenas, ¿eh? Son buenas, pero uno sale con olor A a galletas. cebolla. Y a No, galletas y a de todo. verdad. Bueno, a pan, a No sé, todo. pues lo que sea. Pues la cosa es que cuando, ok, pues este señor, Daniel García Esto Martín, se ha convertido como cuando nos vamos a janguear ahí en el una portón de tu casa. No, pispireta luquillense está con nosotros aquí, Pispireta está comiendo, déjala. está cogiendo pispireta. Este, eh, Jay, tengo que tomar ahora café con sorbeto. ¿puedo poner esto en video? Ah, No, me lo voy a tomar en la pausa. pues, no, chica, tómatela ahora, tranquila, no te pongo un video ya. No me molesta. Pero Jennifer tiene los Invisalign. Después de vieja, exacto. Yo también me los puse ahora. Yo llevo desde el huracán María, era por 6 meses y llevo 6 años. Eso es una disciplina brutal. Sí, El que sí, se vaya a sí. hacer eso y haga esa No, inversión, Jennifer, piénselo. ya tú deberías pensar si esto debería ser una dieta permanente para ti, porque tú... Rebajé y todo. Pues la cosa es que, ok, Daniel García Martín, el delito aquí, gente, no es tener una casa allí. El delito es que usted no puede aumentar la huella, usted no puede aumentar el impacto que ya tuvo su casa, es decir, tú no puedes tumbar el mangle. Y nosotros tuvimos acceso a el informe de recursos naturales que demostraba que allí se había aumentado el impacto o la huella de la casa. Y usted dirá, ¿y qué me importa a mí, Jay? Si todo el mundo sabe que esas casas llevan allí. Sí, una cosa es que lleven allí, otra cosa es que usted pueda, que es lo que sabíamos todos los que hemos vivido, ¿verdad? En Puerto Rico, que en la madrugada, de repente la casa no tenía muelle y aparecía con muelle en la madrugada. Oye, ¿y cómo? Arte de magia. ¡Wow! Los ovnis llegaron a las 3 de la mañana, como los que hicieron las pirámides de Egipto, pues aquí hacen muelles y docks para la Parguera. Pues la cosa es que cuando eso ocurre, pues nosotros había una querella de parte del grupo de Eliezer Molina, ¿verdad? Y los manifestantes que fueron allí. Y ese grupo empieza a denunciar el uso indebido por parte de la familia de la comisionada residente, que como ustedes saben, esto es privado y confidencial. Lo único que ella publicaba era nada más que su besuqueo, Y el jet ski, eso el sí jet se ski sabe porque ella ha dicho que conoció a su esposo en jet ski. pues en el área de Lajas. Sí, Así que ella siempre ha puesto fotos de ella en jet ski con el en jet ski esposo y eso. allí, sí. Pero eso es su intimidad. O sea, no podemos preguntar cosas que sean de su intimidad porque no hay que preguntarle, ella las publica. Todas menos esta reciente, ¿verdad? Ujú. Pero nada. Sí, porque ella dice que no, Es que que, el asunto de la reválida es un asunto privado. Y yo por si acaso creo que lo sí, es es. un asunto privado, Lo es, claro, pero el problema es que después que hubo una controversia sobre la administración del examen y no se levantó bandera, oye, hubo un problema aquí, la universidad hizo mal esto, que, por cierto, mi esposo estaba tomando el examen y lo vamos a corregir, y pasa una semana y no es sino hasta que nosotros insistimos a la universidad que nos conteste y no dicen nada, pues ahí es que de hay repente, algo raro. ¿tú crees que hay algo raro? No, yo creo que la pasó. Sí. Puede ser que le haya Sí, pasado. yo espero que sí, que De hecho, le nos hace faltaría una falta tercera médico. parte, No, ¿verdad? Le faltaría una tercera parte, entiendo, porque sí, era pues la cogió única. dos partes, ¿verdad? Exacto. Es verdad. Que de Y hecho casi, ojalá que la pase porque yo también. tenemos una escasez de médicos en Puerto Rico, lo necesitamos. Digo, generalistas no sé si hay tanta escasez, por más Yo especialistas, creo que sí. pero sí, Cada vez que yo voy a un a generalista tratarme un está. carrotarrito me tardo ahí un montón de tiempo. Pero eso yo no estoy seguro si es por eso o por el capitation. Pero bueno, nada, eso es otro tema. Por ahí sí no vamos, porque pues
nada, estaríamos 2 horas. Es que hay un montón de personas que atienden solamente 3, 4 días en semana y meten a todos los pacientes porque pues o sea, se cobra lo mismo por lo que llaman el capitation. O sea, yo mejor pues te atiendo en 3 días o 4 días a la semana, atiendo a todo el mundo en pocos días porque cobro lo mismo. O sea, que salgo mejor si atiendo, pues nada, eso es otro tema porque nos vamos a ir de Gabriel García Sí, Martín. pero ese no es el caso del Sí. doctor que yo voy. El No, es no, de el lunes tuyo a no, viernes. el tuyo es que todo el mundo va porque es bueno. Pues, Puede ser. este es buen tipo. Sí, sí, Además, debe ser. Pero este, sí, o sea, yo sí siento que cada vez que uno va a un médico tiene que esperar un montón, así que volvemos. Si él pasa la reválida y es un generalista y luego quiere tomar alguna subespecialidad, pues lo necesitamos. Aquí no estamos hablando de eso, estamos hablando de cómo se administró el examen y cómo, en vez de atender el asunto desde el inicio, pues ujú. cada vez hay como más capas de eh, cosas raras, como que los Sí, huele exámenes a ahora, palguera. como que los huele a mangle, huele a Huele a mangle. mangle. Como diría Rubén, huele a peje Peje maruca. Maruca. Saludos a Rubén. Saludo a Rubén Sánchez. Entonces, nada, la cosa es que cuando tú ves ok, Daniel García Martín empieza una investigación porque cuando hay el, las fotos y videos de lo que es impresionante, la enorme cantidad de mangle que fue cortado para hacer una reconstrucción, remodelación y ampliación de huella. Es decir, ¿qué es una ampliación de huella? Pues la huella es cuánto de impacto ambiental tú tienes en esa zona, ¿verdad? Eso es lo que llaman la huella. Pues la huella voy a darte un ejemplo, la huella de este edificio, para tú poner la luz a nombre ¿verdad? A mi nombre, de este edificio, pues, o de esta casa, pues tú tienes, si es una zona comercial, tú tienes que tener un informe de cuánto es el impacto en la huella de Luma, ¿verdad? En la huella de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y eso le llaman un certificado energético, whatever. Yo no sabía que para las cosas comerciales había que hacer eso, pero pues, nada. Yo pensaba que para zonas industriales sí había que hacerlo. Porque obviamente, pues parte de lo que ocurre es que nosotros compramos un montón de equipos para ponerle aire acondicionado a las escuelas, pero no hay capacidad energética para poder darle a esa escuela porque la subestación no aguanta. Así que Ujú. compramos el aire acondicionado, pero está tirado ahí en la escuela. Y a Sí, Dios que porque reparte suerte. la red eléctrica no aguanta. No aguanta que tú le aumentes esa Le huella. ponga otra carga ahí. Y a eso se llama, ¿verdad? Huella. ¿Cuál es tu impacto sobre la infraestructura? Y para que la gente sepa, en este caso de las casetas de la parguera, realmente póngalo sencillo. Tienes una casita bien sencilla y de repente de la noche a la mañana tienes allí un muelle de cemento o de madera bien grande. O sea, estás ampliando Tu tu impacto ambiental o residencia, tu impacto residencia. ambiental, lo estás ampliando en una casa que de por sí, desde el 78 se está diciendo, esa casa no debe estar ahí, las deben demoler. Que gobierno tras gobierno se hicieron de la vista larga, dijeron, ignora eso. Pues sí, pero nadie de las personas que están ahí deberían tener esa construcción ahí, para empezar. Y deber es una palabra bien bonita para decir que es ilegal. O sea, es ilegal. Estar Es ahí es ilegal. ilegal. Punto. Ok. La cosa es que cuando se hace esta investigación sobre el impacto ambiental y se descubre, y había una querella, la gobernadora pudo haber dicho, cuando aquello comisionado residente, pudo haber dicho, mire, como esto vincula a mi familia, yo me voy a inhibir y yo no voy a participar de esto. Así que yo no tengo nada que ver con esta situación. Y de aquí en adelante mi familia, y si se hizo algo mal, nadie está por encima de la ley, mi familia Que se tendrá que hagan pagar, responsables que se hagan responsables ellos y tendrán que pagar las multas y los procedimientos y la mitigación que haya que hacer. y ya. Y se acabó. Pero como esa no es la forma de ser de ella, de la gobernadora, no, es que lo que pasa es que la secretaria tiene una agenda en mi contra. Lo que pasa es que ¿cómo se llama la secretaria? Anaí, Anaí Rodríguez, sí. Rodríguez. La licenciada Anaí Rodríguez, que vaya, felicidades a ella con su nueva bebé. Pues resulta que ¿verdad? La licenciada y secretaria, pues, lo que pasa es que ella tiene una persecución en mi contra. Y esto es Pierluisi y una agenda en mi contra. Pues está bien, pero vamos a suponer que es verdad. Pero ¿el delito se cometió o no se cometió? Entonces, la cosa es que don García Martín, cuando van a la casa, que en una investigación de gran jurado federal que está investigando este tema, como pasó en Salinas, pues cuando van allí, encuentran que tiene unas armas de fuego alguien que no puede tener armas de fuego y esta persona está Porque grabada. había cometido un asesinato en el 1998.
2 asesinatos. Exacto, pero uno que por lo menos constaba Sí, en los registros que tenía acceso al Tribunal Federal. sí, Una investigación de Bárbara Figueroa Rosa que fue mucho más allá, fue al Tribunal de Mayagüez y descubrió que cuando el señor era menor de edad había matado a otra persona. sí, a su padrastro. Por eso es que no salía en los registros, porque fue cuando era menor. Ujú. Así es. Pues ese cuento que usted acaba de escuchar salió, obviamente, nosotros lo publicamos primero en Cuarto Poder y en nuestro grupo premium, jfonseca.com de Banner Premium, porque Bárbara Figueroa trabajaba con nosotros en ese momento. Y Bárbara va allá a Mayagüez y encuentra los expedientes y dice, a diablo. Pues nada, la cosa es que, cuento largo corto, pues el juez federal, Mr. Marshall Morgan, eh, magistrado federal, es quien pone por escrito que este caso vincula a la primera familia, ¿verdad? Y que aunque arrestaron, le dice, mira, él le dice a la gente de DNC, al DMC, ¿cómo se llama? La Casa Federal, Marshalls. le dice, exacto, el juez le dice, mira, juez, Marshall allá en la cárcel federal, por ahí te voy a enviar a don García Martín, que está que está siendo arrestado por este caso de armas, pero esto es por una investigación de un caso que vincula a la primera familia. En otras palabras, esto es un VIP, esto es una persona que tienen que tener cuidado porque va a ser probablemente o un acusado o un testigo en un caso eventualmente que vincula de a la cuello gobernadora. blanco. Correcto, un caso de alto relieve. Y eso es totalmente común. Pues el juez puso eso, muchachos, y se formó un salpafuera y la Fortaleza pidió, y bueno, pues finalmente, como saben, pasó lo que pasó en el Tribunal Federal, Que etcétera. hubo un documento después diciendo no, aclarando por parte de la fiscalía, no hay ninguna investigación en contra de la gobernadora. Y eso está bien. Y para que no piense que somos injustos, volvemos. No se supone que la gobernadora supiera que este señor tenía un historial criminal y había asesinado a alguien en el 98. O sea, son cosas que tienen que ver con la familia del esposo, que posiblemente pasaron anterior, ¿verdad?, a que ella se casara con él. Esa cronología no la sabemos, pero el problema es no asumir mira, se va a hacer una investigación independiente, si la familia de mi esposo hizo algo incorrecto, pues se asumirán las consecuencias. Eso es lo mínimo, porque ella no es responsable de nada de lo que hace la familia del esposo antes de Pero es que que se conocieran de o acuerdo, durante el proceso de de acuerdo. Y conocerse. Jennifer, yo pienso que eso se cae de la mata. O sea, la gobernadora sabe que se cae de la mata, que ella, la forma de trabajar esto es ella distanciarse de yo no tengo que ver con eso, pero lo que hace es lo contrario. Pero si se hizo mal, pues que se asuma las consecuencias y ya. Y Y ya, ahí mataba el issue. sí, Lo mismo con el tema de la reválida. lo Ella no mismo. tiene nada que ver con eso. Si la Nada. Universidad Central falló en dar el examen, pues mira, que corrijan esto lo antes posible, más cuando mi esposo está vinculado ahí. Ella misma sacar la información y decir, ocurrió esto, se va a corregir. No esperar que los estudiantes, o sea, que los que tomaron el examen empezaran a especular de que lo estaban ayudando a pasarla porque tiene contacto. Porque eso fue lo que pasó, así fue como llegó la información inicialmente. Sí, sí, de acuerdo. Pero, pues cuento es que sí. O sea, cuando los federales investigan, pues le metieron malos en Salinas y los arrestan, ¿verdad? En Salinas, pero se pretende que no ocurra eso en La Parguera. O sea, ¿cómo es eso? O sea, Cuando son casos similares. y básicamente idénticos. Pues la cosa es que cuando tú ves eso, y tú sabes que una investigación federal de gran jurado, pues lo que hace es que en ese momento, pues todo el mundo sabe que la gobernadora envía un proyecto de ley para legalizar esas casas en Puerto Rico. Y para además le pide al secretario que se archive la investigación. Bueno, no sabemos si ya se lo pidió, pero ciertamente sabemos que el secretario decidió, motu propio, tirarle la Waldemar toalla. Quiles, secretario de Recursos Naturales, nombrado por Jennifer González. O sea, ¿quién Sí, responde a ese secretario? está A bien. Jennifer González. Pues el secretario de Recursos Naturales, Waldemar Quiles, archiva el caso. Después nos enteramos que la persona que le recomendó a él archivar el caso y que escribió además la orden para archivar el caso contra sus suegros es nombrado juez por Jennifer González. O sea, el asesor que le dijo al secretario y le escribió la orden, que era el jefe. Gente, escuchen esto es una cosa escandalosísima que ha pasado bien bajo el radar. El jefe de los vigilantes, o sea, la persona que es el juez administrador de recursos naturales, o sea, la persona que decide si alguien comete un delito y va a una multa o no procede a una multa de recursos naturales. O sea, la persona que supervisa es quien escribe la orden tirándole la toalla. O sea, el juez se convirtió en fiscal y abogado de defensa a la misma vez de los suegros de la gobernadora. Y ese juez administrador, Jennifer González, lo eleva a juez superior.
nombrado en Puerto Rico como juez en nuestro sistema judicial, actualmente juez. Y todo esto está admitido bajo juramento por Waldemar Quiles y demás, dicho sea de paso. Y la secretaria de Recursos Naturales la citan en una comparecencia ante la vista, en una vista ante la legislatura, y ella bajo juramento dice que ella no dejó ninguna orden, que es falso lo que dijo Waldemar, y Waldemar Quiles se había perjurado o había mentido, según dice la legislatura, porque dijo información de que a él le habían dejado eso allí, que había sido la secretaria y que todas esas cosas, y resultó ser que era falso. Detallito, no fue bajo juramento cuando Waldemar Quiles dijo en la legislatura que él había recibido esa información de la secretaria pasada y que la habían dejado sobre su escritorio, y cuando subimos la verdad, pues no pudo procesársele a él ni referírsele para acusaciones criminales por perjurio, porque resultó ser que no lo juramentaron cuando él fue a testificar en la legislatura de Puerto Rico. Tomás Rivera Chats no le cogió juramento en aquella vista de interpelación. Qué interesante. Pero nada, es de ¿Error o a propósito? No sabemos. Quizás nunca sabremos. Pero lo cierto es que el secretario fue confirmado después de todo aquel fostró y después de aquella toda pelea, ¿verdad? Finalmente fue confirmado por el Senado. Así que el cuento termina en que todo eso que usted acaba de escuchar es que Mr. García Martín, que ahora se declaró culpable, aparenta ser que tiene un acuerdo para colaborar con las autoridades federales, y digo aparenta, y habrá que ver quién le pagó a él. Pudiera ser. ¿Quién le pagó a él por hacer esa gestión? Si se sabía, si debieron haber sabido los dueños de esa propiedad que era ilegal aumentar la huella, si le pidieron a él que hiciera ¿verdad? Una construcción que aumentara huellas, si se lo pidieron, si fue... Yo todavía tengo dudas si los federales van a entrar a este caso, porque después de que se hizo esa aclaración, que eso nunca había ocurrido, o sea, yo llevo desde el 2005 trabajando como periodista. Quizás podemos preguntarle a Melissa Correa, que lleva más tiempo que nosotros, Jay, cubriendo el Tribunal Federal. Melissa Correa, que ahora está en Tele 11 y fue mi compañera en El Vocero. Pero yo nunca... Feliz cumpleaños, recientemente estuve celebrando con ella. Recientemente, años, saludos a ella. Yo nunca había visto que saliera la fiscalía a decir, aclarando, aquí no estoy investigando. Sí, más bien los federales dicen, no puedo ni negar ni confirmar. Y ellos salieron de repente a aclarar. Bueno, está bien, pero, o sea, lo que ellos aclararon, yo dije, para ser justo. Porque es la gobernadora, pero perdóname, aquí han habido alegaciones contra otros gobernadores y no tienen ningún tipo de diferencia. Está bien, Jennifer, pero no es lo mismo que el gobernador esté bajo una alegación de que el gordito de Jaguar diga que está investigando al gobernador. A que lo diga un juez. A que un juez federal lo ponga por escrito en una orden oficial. Y volvemos. Otra cosa importante, que Cintia López Cabán, la periodista, investigó. Ajá. Ese juez, después de que hizo eso, no lo renominaron. Uy. Después de que hizo esa carta en donde decía, ese documento oficial en donde decía que este señor García Martín había que tenerlo en una custodia especial porque podía ser testigo de un caso que vincula a la familia de la gobernadora, ese juez no fue renominado. ¿Casualidad? Perdóname. O sea, el juez que tenía un comité evaluador que decía que él era una estrella, de repente ya no va a ocupar más el cargo de juez después de que pasó este incidente. Eso fue investigación de Cintia López Cabán. O sea, también que publicamos nosotros. Sí. Pero como los jueces son los que recomiendan o no recomiendan, ¿verdad? Pues nunca sabremos. Ay, me pica. Nunca sabremos si fue en represalia haber hecho esa declaración en un documento o que porque de repente tenía todos los informes positivos, es excelente juez, lo recomendamos para que siga en su cargo y de repente ya no. ¿Ya cuánto queda para la pausa? No, espérate, tengo una descarga. Vamos a terminar entonces con Jennifer. Tiene una descarga hoy. Sí, la descarga de Jennifer Alba. ¿Cómo es eso? Qué barbaridad. Después dicen que soy yo. Ok. Para terminar, ahora, en fin, la pregunta ahora es, ¿cuánto conocimiento tenía el señor García Martín? ¿De quién le pagaba? ¿Se hicieron los pagos a Hacienda? ¿Se hicieron los pagos a Recursos Naturales? ¿Se hicieron los pagos correspondientes de retenciones a las autoridades federales, Seguro Social? ¿Se tenían los permisos? ¿Esa persona había hecho las gestiones previas? ¿O era un chivero? Pues por eso, pues, si es chivero, pues tiene que pasar por todo eso. Esta persona sabía que estaba cometiendo un delito federal cuando se le dio la instrucción de hacer una reconstrucción allí. Los dueños de esa propiedad sabían que era un delito federal hacer esa reconstrucción aumentando huella allí.
se le dio una instrucción a él a esos fines. Y para mucha gente dirá, oye, esto es una bobería, por Dios, todo el mundo sabe que se construye así al garete, a lo loco. Está bien, pero cuando tú eres la, 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 exacto. la familia de la primera, ¿verdad? La primera De- familia del país, pues o sea, la familia del primer caballero. en este caso, pues que si tú eres familia de la gobernadora de Puerto Rico, de la persona que aspira a ser gobernadora de Puerto Rico, tú sabes que vas a tener un crisol mayor que el resto de la población. Claro, tienes que dar el ejemplo. Y hay un privilegio, o sea, hay una bendición para ti y tu familia de que tienes, ¿verdad? Unos privilegios de dormir en la fortaleza, de estar en la fortaleza, recibir el servicio de escolta y seguridad, La compra se la paga, la luz, el agua, no tienes todo. que pagar alquiler por vivir en la residencia de la Fortaleza, que es Y una esa, casa con una vista hermosa. Los contactos con la que sales después de la ujú, Fortaleza, porque él va a todas las reuniones de la ser gobernadora, ¿verdad? gobernador y primer caballero te abre un mundo de posibilidades de conocer gente que en el futuro te pueden ayudar a O hacer sea que negocios. estipulado que es un privilegio ser el esposo de Jennifer Y pasas González, a la gobernadora. historia de Puerto Rico, vas a salir en todos los libros de historia. Para mí Bueno, eso es lo más brutal. bueno, él va a estar en la foto de él, va a estar allí, él va a estar En el salón de las primeras damas, pues va a estar su foto, su retrato, claro. sí. Bueno, debería. No, fíjate, no, pues el esposo de Cira Calderón está allí, yo Sí, creo que pero no. eso es electivo. Mm, Quizá Crancy y Cantero no quisieron tener, pero eso es electivo, o sea. ¿Qué? ¿Tú no pondrías tu foto ahí? Eso es lindo. No estoy siendo sarcástica, te lo juro. Eres parte de la historia, que era lo que decía ayer de Rivera Chat. Si tú tienes los números para correr, ¿cómo vas a dejar la posibilidad de pasar a la historia siendo pero, gobernador? o sea que, en fin, es un privilegio ser esposo de Jennifer González, gobernadora de Puerto Rico, ¿verdad? Es un privilegio. Pero ese privilegio tiene unos deberes. Y entre los deberes, pues debería ser tú saber que hay que cumplir, ¿verdad? Con la ley federal y evitar que, Y dicen ¿verdad? por ahí, esto es cierto, el que tú no conozcas la ley no te exime de cumplirla, lamentablemente. Así que si estamos enajenados Bueno, en si tú eres TikTok, dueño de una propiedad allí, pues tienes unas responsabilidades. presumo Exacto. de que ¿Cómo esa saber, gente tiene agua y cómo esa gente tiene luz? pues los Que eso es lo que siempre me conectaron. han dicho. Vayan a donde Luma a preguntar cuántos tienen permiso para tener conexiones de luz ahí. Bueno, el secretario dijo recientemente en exclusiva con Alexandra Lúgaro que él había ya terminado el censo. En una exclusiva con Lúgaro dijo que él había terminado el censo de las propiedades allí y que Bueno, ya había pues ahora logrado. lo que procede es Luma. ¿Cuántos tienen permiso de tener luz ahí? O sea, si no hay que cortarle la luz a toda esa gente, mm, cortarle la luz a toda esa gente. ¿no? ¿Qué van a A menos que cortar? estén con un pillo de luz. Porque para tú poner luz en un apartamento, una casa o una propiedad, tú tienes que ir con unos documentos a Luma. Eso no es así como que por arte de magia. Un pillo de luz. No sé, pregunta genuina. O sea, si esas casas son ilegales, no están allí Mm, reglamentadas, ¿cómo consigues que Luma te ponga luz? ¿O es que están con plantas eléctricas? No sé, porque yo nunca he ido allí. No, me imagino que, bueno, la verdad no sé. No sé, pero Eliezer, dame una llamadita. dame una llamadita. Bueno, sí, o sea, legalmente supone que no tengan luz ni Ve, me agua. dicen, no tienen escrituras, no pueden Sí, tener se luz, supone que no. se la dan por Sí. amiguismo. Pues, Bueno, sí, eso es histórico pues allí. que pues Pues eso es quítenle la luz. histórico. ¿Cómo vas a estar allí ¿Cómo le van a quitar vacacionando la sin luz? luz? Pues esa es la primera familia de Puerto Rico. No, ¿Cómo pero van a a quitar? ellos nada más, no a todos. Porque es que me parece injusto. Pero Yo Jennifer, también quiero tener una casa frente a la playa y no puedo. ayer salió en las redes sociales que en la casa de Jajome, de la gobernadora, están los policías pasando la manga de presión. Policías de Puerto Rico, en vez de darle seguridad al país, pasando máquina de presión. Y está Cuando puede grabado, haber por si gente de acaso. edificios públicos que pueda hacer ese trabajo. Para eso hay una agencia que se llama Edificios Públicos.